Ati, de etnia indoeuropeos, de lengua hitita, luvita y palita. Ati se ubica en Anatolia, en Asia Menor, entre las regiones montañosas del Éufrates, Armenia y el norte de Siria. Su cronología abarca desde el 2000 al 1200, perviviendo su cultura posteriormente en los principados neohititas. ¿Cómo se formó? Se encontraban mezcladas en Anatolia poblaciones asiánicas atis de lengua aglutinante, siendo la primera nación civilizada fuera de la zona mesopotámica. Fueron descendientes de la necrópolis real de Alasa Uyuk, donde se han recuperado bellos objetos de bronce, plata y oro, equiparables al tesoro de Príamo de Troya. También habían mercaderes mesopotámicos semitas, después se afianzaron mercaderes asirios en Capadocia, y tribus indoeuropeas, palauita, luwita y nesita, que debieron penetrar por el estrecho de Bósforo. Las tribus indoeuropeas llegaron en oleadas del 2300 al 2000, creando asentamientos distintos y convirtiéndose en ciudades independientes. ¿Por qué sucedió? De las agrupaciones y ciudades independientes surgió un poder superior y dominante por parte de los nesitas, creando una aristocracia superior, unificando todas las ciudades y creando el imperio hitita, con el nombre de Ati como nación. ¿Qué pasó? Se formó el antiguo reino desde el 1750 al 1500. Entre los siglos XIX y XVIII, Ati estaba fraccionada en principados, pero fue unificado por el príncipe Anita de Kusara, de la antigua Alasa Huyuk, donde fue establecida la primera capital del reino. Le sucedió la Varna I, desde el 1680 al 1640, que engrandeció el reino y llegó a ocupar Anatolia central. Sus sucesores, Hattusil I desde el 1650 al 1620 y Mursil I desde el 1620 al 1590, siguieron la política expansionista enfrentándose a hurritas y sirios, así como luchas internas en el país y permanentes conspiraciones al trono. Tras un periodo de reyes poco importantes, sucedió al trono Telepuni entre el 1525 y el 1500, el cual en su política exterior mantuvo la paz en sus fronteras para organizar el país, y en política interior puso fin a los disturbios, acabando con los problemas de sucesión al trono, imponiendo la ley de sucesión, estableciendo un orden dentro de la familia real y excluyendo a la nobleza a todo derecho al trono. Sometió a la nobleza al poder de la corona y obligó a servirla mediante cargos públicos, y prohibió hacer ley y justicia propia. Creó el Panku, que era una asamblea general de ciudadanos, y un tribunal supremo de justicia, con poderes para reconocer al sucesor de la corona a través de la ley de sucesión. Hizo del Panku la pieza clave de organización estatal, evitando así asesinatos y desórdenes internos. El periodo oscuro, que va desde el 1500 al 1450, se produjo en una sucesión de reyes poco conocida en un periodo de decadencia, coincidiendo con la hegemonía de Mitanni y Egipto, el cual reinaba Tutmosis III y su política expansionista, donde los monarcas hititas tuvieron que firmar un tratado de paz con Egipto. Primer imperio hitita, desde el 1450 al 1336, con Tudhaliya en el 1450 llevó a cabo una política expansionista hacia el sureste y el sur de Anatolia. Se impuso al reino de Alepo, en Siria, exigiendo un tratado de obediencia, y realizó negociaciones de paz con Egipto, durante el reinado de Amenofis II. La falta de organización exterior exigía una mayor centralización del poder del rey, desembocando en una monarquía absoluta y teocrática. Tras una conspiración en el trono, llegó Subiluliuma del 1380 al 1336, con una brillante carrera desarrollada en dos etapas. La primera etapa, llamada prácticamente como el fortalecimiento, donde desde el 1380 al 1365
se preparó para su posterior política expansionista, manteniendo la débil estabilidad interior y aceptando el equilibrio impuesto por Egipto, que en ese momento estaba Menofis III. En Mitanni reinaba Shutarna II y él mismo. Y la segunda etapa de expansión, que a partir del 1365 del reino hitita, aprovechando momentos de relaciones frías entre Mitanni y Egipto, y este último descuidado por Amenofis IV en política exterior ante la crisis interna del cisma de El Amarna. Emprendió una primera guerra contra Siria avanzando por el norte hasta el Líbano, donde las ciudades de Alepo y Qadesh, bajo influencia mitania, reconocieron su autoridad. En la segunda guerra contra Siria se formó una coalición contra Ati y las ciudades vasallas se sublevaron, con lo que el rey tuvo que actuar llegando hasta Damasco. Durante la tercera guerra contra Siria, los hititas ocuparon Biblos y Ugarit, provocando la reacción de Egipto y su aliado Mitanni. Consecuencias para Egipto. Al morir Tutankamón, se renovaron los ataques contra Egipto sin éxito, ya que se propagó la peste entre el ejército hitita. En Egipto llegó al poder Horemheb, que supo hacer frente a la amenaza hitita y reorganizó el país. Consecuencias para Mitanni. Al ser derrotados en Carquemish, provocó el descontento de la nobleza, que se levantó contra el rey, generando guerras civiles. Subiluluma aprovechó la ocasión para intervenir y asignar en Mitanni un rey que le convenga a Ati. Esto originó la decadencia total de Mitanni, ya que no volvió a recomponerse y perdió todo su poder. Asiria surgió de nuevo como una gran potencia al otro lado del Éufrates y aprovechó la situación para lograr su independencia durante el reinado de Asur-Ubayyid I. Subiluluma murió en el año 1336 a causa de la peste que contrajo en Egipto, siendo su política interior sacrificada por la exterior, ya que la grandeza de Ati solo era aparente, pues no disponía de una administración interior que la sostuviese, pero sí la fuerte personalidad de este monarca. Segundo Imperio Hitita, del 1336 al 1215. Sus sucesores, Arnuwanda II, del 1336 al 1335, Mursil II, del 1335 al 1310, Muwatalli, del 1309 al 1287, y Mursil II, del 1287 al 1286, conservaron la expansión del reino durante casi un siglo. El carácter común de estos reyes se centró en sofocar sublevaciones internas y reprimir intrigas en la corte, lo cual indica la inestabilidad interior del país. Al final del reinado de Mursil II, en el 1310, hubo dos nuevos peligros, Egipto y Asiria. Los faraones de la dinastía XIX habían recobrado su fuerza y querían recuperar los territorios de Siria. La expansión egipcia fue detenida por los hititas, pero no pudieron con la entrada de los asirios, y al final del reinado de Muwatalli perdieron prácticamente el dominio de Mitanni. Al siguiente rey hitita, Hattusil III, desde el 1286 al 1265, el empuje asirio le obligó a pactar con Egipto con el Tratado de Qadesh, firmado en el 1278 por Hattusil III y Ramsés II, y grabado en el templo de Amón en Karnak. En él se comprometían a defenderse y respetarse mutuamente, velar por su sucesión legítima y regular la extradición de fugitivos. Con Asiria se enfrentó a Salmanar I, que le venció y ocupó los territorios situados al oeste del Éufrates, marcando el inicio de la decadencia hitita. El fin de Ati. Su sucesor, Tudhaliya, desde el 1265 al 1235, no poseía las dotes de su predecesor, y su oponente asirio, Tukulti-Ninurta I, era uno de los mayores estadistas y militares de la época. La debilidad hitita y la posible invasión de los pueblos del mar
acabaron con el imperio hitita en tiempos de su hijo y sucesor Arnuwanda III, desde el 1235 al 1215, aunque aún se conoce un último rey que era Subiluluma II. Los estados neohititas, desde el 1200 al 700, tras sucumbir el imperio hitita, algunos estados vasallos del norte del Tauro hasta el río Orontes lograron sobrevivir. Su idioma era el luwita hitita, escrito en jeroglífico hitita, como testimonio de pervivencia hitita. Organización política. El imperio hitita fue un estado feudal o federación de estados, sometidos a una autoridad central, el rey, el cual tenía que ser aceptado por asamblea o por el panku. La monarquía no era absoluta, sino constitucional, aunque era venerado como un dios tras su muerte y recibía un culto particular. Era intermediario entre Dios y su pueblo y ayudaba en las guerras contra los enemigos, siendo jefe militar y gran juez. La reina podía ser regente, ya que por carácter divino se convertía en Tawananna, sacerdotisa de la diosa madre, y el príncipe heredero era elegido por la asamblea y asociado al gobierno. El estado hitita era federativo, y los estados vasallos o protegidos estaban unidos al estado central. Los reyezuelos y príncipes vasallos eran aliados del gran rey por tratados particulares y existían gobernadores provinciales como representantes del soberano. Sociedad. La base era la familia, constituida por el matrimonio monógamo. La poligamia no era admitida más que para el rey y los más altos cargos. Los únicos hijos legítimos eran los de la esposa principal. La herencia sólo se transmitía a los varones, mientras que a las hijas se les facilitaba una dote y derecho a otras ventajas. La propiedad tenía carácter feudal y era, una concesión hereditaria con cargas del servicio militar y también existía la esclavitud. La economía estaba basada en la agricultura, el pastoreo, la minería y los tributos. Legislación. Leyes de carácter muy marcado, respetando las costumbres de los países autóctonos, intentando fusionar las costumbres de Sumer, Akkad, Ati y pueblos indoeuropeos. Existían disposiciones en economía relacionadas con asuntos de agricultura, disposiciones en derecho civil relacionadas con la familia, las propiedades, bienes, inmuebles, animales, etc. y en derecho penal, crímenes, delitos, orden social. Los castigos corporales fueron convirtiéndose en indemnizaciones pecuniarias. Escritura. Hasta el siglo XV la escritura utilizada fue el cuneiforme sumerio-acadio. Posteriormente surgió el jeroglífico hitita, en este caso estamos hablando, que eran dibujos con motivos geométricos en bajorrelieve, cuya primera inscripción se descubrió en Hama, en Siria, en 1871. No se asemeja a los jeroglíficos cretenses ni egipcios, pudiendo ser una invención local, donde se dividen ideogramas y signos con valor silábico. La lengua que se escribe con ellos es el luwita. El babilónico se utilizaba como lengua diplomática y el sumerio en ceremonias religiosas. No tuvieron una lengua unificada y en consecuencia su literatura fue pobre. Literatura. Los textos hititas comprenden una serie de temas resumidos en mitos de fondo anatolio, narraciones cortas en forma de cuentos populares, mitos mesopotámicos como Gilgamesh y Atrahasis, mitos de origen cananeo pertenecientes al ciclo Baal y Anat, mitos hurritas, literatura mítica propia de pueblos extranjeros, himnos y plegarias. La más antigua conservada a la diosa solar de la tierra, himno a Istanu. Religión. Ocupaba un primer lugar en los asuntos públicos y privados, y los extranjeros eran considerados impuros, alejándolos del culto nacional.
No existía una sola religión y los lugares de culto eran santuarios al aire libre ligados al poder civil y con gran número de servidores. Se celebraban festivales religiosos, siendo el principal el Festival de la Tierra o Puruli, que tenía como fin vigorizar la tierra tras el letargo invernal y asegurar la lluvia. Sus dioses estaban repartidos en varios grupos, aunque los de origen asiánico eran los que ocupaban los primeros puestos en el panteón hitita, con la pareja Gurusemu, diosa sol, y su esposo Taru o Teshup, dios de la tempestad, y los dioses menores nacidos de esta pareja, dioses de la medicina, de los ríos, del mar, etc. Sus santuarios más conocidos son Arinna, donde se adoraba a la diosa Guresemu y a Teshup; Nerik, que se veneraba a Telepinu, hijo del dios de la tempestad; y Yatsilikaya, santuarios de grandes dimensiones que en lengua turca significa la roca escrita. Fuentes sobre la cultura hitita se encuentran en las excavaciones de Atutsa, donde se encuentran tablillas en luwita y en acadio. Gran parte de estas tablillas han sido de vital importancia para conocer el origen del pueblo de Ati y todo lo que hasta hoy en día conocemos. Causas y consecuencias de Ati. La falta de cohesión y gestión en la política interna fue uno de los puntos débiles del imperio hitita, que sumado a la presión asiria y a la invasión de los pueblos del mar, llevó a la disolución del imperio. Mitanni, fusión de lenguas aglutinantes e indoeuropeas. ¿Dónde se localiza? Se localiza en la región comprendida entre el río Kabur y Éufrates bajo el lago Van. ¿Cuándo sucedió? A mediados del siglo XVI comenzó la fusión de principados hasta formarse la Confederación de Mitanni en su época de apogeo del 1550 al 1270. ¿Cómo sucedió? Los pueblos Uri, de lengua aglutinante y procedentes del sur del Cáucaso, se establecieron al sur del lago Van, junto con otros pueblos indoeuropeos. Se cree que estos hurritas se integraron entre los hicsos que invadieron Egipto, aunque el elemento hicso fue especialmente cananeo y amorita. ¿Por qué pasó? A las diferentes poblaciones hurritas se superpuso el elemento aristocrático militar indoeuropeo y se creó la Confederación de Mitanni. El Principado hurrita de Urkish fue el primer centro de dominio, donde la población se dividía en clase superior, compuesta por la aristocracia militar de lengua indoeuropea, y la clase inferior, compuesta por hurritas de lengua aglutinante. ¿Qué pasó? Durante el imperio de Ur III, la expansión mitania se realizó como comerciantes de Kultepe y otros lugares de Asia Menor, con las ciudades-estado con soberanos hurritas y con poblaciones hurritas como Mari, Alalak y Alepo. Entre el siglo XVIII y XVI, su expansión va unida a la clase militar indoaria, que formó una aristocracia superior que avanzó hacia Palestina y en consecuencia empujó a los hicsos hacia Egipto. Su primera capital fue Huasukani, y en el siglo XVI se conocen los primeros reyes que unificaron los reinos hurritas, entre los que destacan Kirta, Shutarna I entre el 1560 y Baratarna en el 1530, en cuya época el reino comprendía desde el territorio de Nuzi al este de Asur hasta Alalak en Siria. Enfrentamiento hitita-mitanio. Los principales rivales de Mitanni fueron los hititas, los egipcios y posteriormente los asirios. El enfrentamiento con los hititas se produjo en el siglo XV, cuando Mitanni era una potencia dominante. El rey Parsatatar
desde el 1450 al 1440 y su hijo Saustatar desde el 1440 al 1410, fueron los artífices del florecimiento mitanio, conquistando Asur y extendiendo su reino desde el Zagros al Mediterráneo, englobando el norte de Siria desde el Tauro al Antilíbano. Enfrentamiento egipcio-mitanio. Se inició el enfrentamiento con Tutmosis III de Egipto al llevar su expansión en el 1473 hacia Alepo y Carquemish, en las cuales venció y se firmó un tratado de amistad. En el 1471 tuvo lugar un nuevo choque con Egipto, donde volvió a vencer en Alepo, en Siria, y donde las luchas de guerrillas mitanias duraron 9 años. En el año 1464, Tutmosis III recupera Tunip y Kadesh, ocupadas por Mitanni, firmando un segundo tratado donde Siria se quedó en poder de Mitanni. Mientras en Babilonia reinaba la dinastía casita y Ati se encontraba en un periodo de decadencia. Intervención hitita y división de Mitanni. La subida al trono de Ati del rey Subiluluma en 1380 rompió el predominio egipcio en Siria. Se produjeron disensiones dinásticas en Mitanni, dividiéndose el país en dos reinos con dos reyes. El reino de Mitanni, con su rey Turrata, que pidió ayuda a Menofis IV, firmando un pacto entre Mitanni y Egipto. Y el reino de Urri, con el rey Artatama II, que pidió ayuda a Subiluluma de Ati, firmando un pacto entre ambos países. Subiluluma atacó Mitanni y fue vencido por Tusrata, pero posteriormente los príncipes Yamurru se unieron al rey hitita y Tusrata fue vencido y asesinado. Disgregación y desaparición de Mitanni. Las consecuentes guerras civiles acabaron con el poder de Mitanni, y el principado de Alse y Asiria terminaron por repartirse sus despojos. Matiwazza, hijo de Tusrata, mantuvo el trono, pero fue expulsado a pesar de su petición de ayuda al rey hitita Subiluluma. Hacia el 1300, lo que quedaba de Mitanni pasó a ser vasallo de Asiria. Y en el 270 hubieron levantamientos contra Siria apoyados por Ati, pero fueron sofocados con gran rigor por Salmanasar I de Asiria, y ya no se tuvieron más noticias sobre Mitanni. La civilización hurrita influyó en los hititas, siendo este pueblo el que precipitaría el final de Mitanni. Economía y sociedad. La monarquía era hereditaria de tipo feudal, con distribución de feudos y esencialmente teocrática y absolutista. Adoptaron la escritura cuneiforme y la lengua acadia, reservando su lengua para textos religiosos. En Natuzas, antigua capital hitita, se encuentra una pequeña tablilla con un tratado de hipología, firmada por su autor de procedencia hurrita, lo que pone de manifiesto la habilidad en cría y doma de caballos de los mitanios. De los caballos dependía la efectividad del arma de guerra más importante del momento, el carro ligero de combate. Clases sociales. El rey estaba en la cúspide y se apoyaba en la aristocracia militar y la familia real. Por debajo estaban los Marianu, o aristocracia militar de origen ario, y a su alrededor estaban los Nishbiti, o gente de palacio que recibían raciones de alimento. Por debajo existían numerosos funcionarios reales, administradores, escribas y granjeros jefe que dirigían las explotaciones reales. Entre la población había multitud de artesanos, tejedores, forjadores y alfareros, obligados a pagar bienes en especies o productos acabados, como armas, carros de guerra, vestidos, etc. En la última capa de la sociedad estaba el pueblo bajo, explotado por sus superiores. El arte se caracteriza por la eclíptica y las improntas de los cilindros sellos de las tablillas de Nuzzi, como por ejemplo el sello de Saustatar, con ciertas influencias egipcias y egeas. Los hititas deben a los hurritas lo mejor de su arquitectura y escultura,
como Bit Ilani, palacio con pórtico de doble planta. Escultura al dios Asur en el Museo de Berlín. Busto de divinidad en basalto encontrada en Dajkabul, en Siria. Bronces de Mishrifé en la antigua Qatna, y relieves de Alepo y esculturas de Tel Halaf. Derecho. Influido por el derecho babilónico, aunque sus leyes no eran tan crueles como las asirias o babilónicas semíticas. El robo se castigaba con la compensación económica, alcanzando 25 veces el valor de lo robado. Se conocen también actas sobre matrimonio, donde existían pagos de la novia y se autorizaba el repudio a la mujer si era estéril. Existía también el levirato, donde la viuda era en propiedad del difunto marido y estaba obligada a casarse con un hermano de éste. También se conocen actas sobre adopción, con la que los grandes propietarios aumentaban sus dominios con contratos de adopción. El adoptado pagaba su adopción con un regalo a cambio de la participación de la herencia. Religión. Compuesto por un panteón de numerosos dioses, resultado de la yuxtaposición de diversos elementos, entre los que se encuentran Teshub, que era el dios de la tempestad, del cielo, del rayo, de la lluvia y la fertilidad, comparable con el Adad mesopotámico, y se le representa con una tiara con el rayo y el hacha en sus manos, y de pie sobre un toro. Y Jepat, que era la pareja de Teshub, siendo la diosa de la fecundidad y la fertilidad, como Ishtar, representada vestida y con una tiara como tocado. La unión de esta pareja producía la renovación de la tierra, fertilidad para campos, los animales y los hombres. Otros dioses eran los dioses asirios Mitra, Varuna, Indra y Nasaya, dioses de países vecinos como Asur, Ishara y Sala, dioses de Babilonia y Sumer, Anu, Antum, Enlil, Sin y Ea, y dioses de la naturaleza, de las montañas, ríos, vientos, nubes, etc. Causas y consecuencias de Mitanni. Las disensiones dinásticas de Mitanni y la división de su reino en dos en un periodo de crecimiento de Asiria fue el inicio de su fin. La influencia oportunista de Ati fue el disolvente que aceleró el proceso de disolución del imperio. En consecuencia, ya bajo dominio asirio, las sublevaciones de los principados mitanios, apoyadas por Ati, fueron el último intento para recuperar un poder que parecía imposible recuperar. Las medidas de represión de estas sublevaciones debieron ser contundentes y brutales, ya que de Mitanni no se volvió a saber más.